para eso queda, ok. Y segundo voy a compartir la pantalla. Ok. Ok, algo que se me fue, no es que se me fue, simplemente no tuve tiempo de explicar, es el plano proyectivo y lo que se llaman, después vamos a ver las curvas planas suaves. Ok, esos son importantes. Y y mejor que los discutimos, ¿ok? Brevemente, porque yo les voy a sugerir que ustedes leen con cuidado esta parte, porque es una parte importante. Es un ejemplo bastante importante de superficies de Riemann. Entonces, ¿cómo empieza esa cosa? Empieza con una cosa análoga, si ustedes se recuerdan, que fue CP1, que fue el conjunto de direcciones en C2, ¿ok? O conjunto de subespacios de dimensión 1 en C2, ¿cierto? Y uno puede poner cartas y todo, eso de verdad, ese subespacio es en cierto modo lo mismo que la esfera de Riemann, ¿ok? Hay un isomorfismo entre estos espacios, se puede identificar en alguna manera. Entonces, para empezar, vamos a definir, uno puede definir CPN para cualquier n, espacio proyectivo, pero nosotros necesitamos en este momento solo el plano proyectivo. Y el plano proyectivo, ¿qué es? Es simplemente el conjunto de subespacios también de dimensión 1, pero esta vez en C3. El espacio proyectivo CP1 es el conjunto en C2, ¿cierto? Pero es en C3. ¿En qué consiste? Consiste de subespacios de dimensión 1. Cada subespacio de dimensión 1 se puede identificar con una tripleta, ¿ok? Donde cada de estos vectores, cada de estos números, X está en C, también Y está en C, y Z también en C, ¿ok? Con una única restricción, que no pueden ser todos iguales a 0, porque si todos iguales a 0 no determinan nada, en ninguna dirección, ¿ok? Y si ustedes se fijan, si yo tengo una dirección representada por X, Y y Z dada, y multiplico cada coordenada por el mismo número lambda, que es complejo, eso en realidad determina el mismo espacio de dimensión 1, porque es la misma dirección. Por lo tanto, ese plano proyectivo CP2 se puede identificar con el espacio C3, ¿ok? Pero donde se identifican los puntos en C3 según la relación de equivalencia que está escrita aquí arriba, ¿ok? Con la flecha que indique. ¿Sí? Entonces es un espacio cociente. Y ese espacio cociente no es una superficie de Riemann, porque es de dimensión más alta, no es de dimensión 2, sino de dimensión 4, en cierto modo, ¿ok? Se necesita C2 para hacer coordenadas, y eso es fácil cómo hacerlo. Entonces uno puede, bueno, ojo, el plano proyectivo no es una superficie de Riemann. Vamos a construir superficies de Riemann en este plano, pero por mientras es cómodo poner una estructura de una variedad, en este caso es una variedad de dimensión compleja 2, ¿ok? No de dimensión compleja 1 como superficies de Riemann. Ahí se puede definir cartas. ¿Y cómo se define cartas? ¿Ok? Hay que, por ejemplo, uno puede considerar el conjunto
o subconjunto del plano proyectivo donde X es distinto que 0, y entonces tomar la transformación phi 0 que va de CP2, esto está en CP2, ¿ok? A C2, dada por esta fórmula, ¿ok? Y como X no es igual a 0, eso tiene sentido, ¿ok? Y por otro lado, si yo tengo un punto en C2 y quiero identificar con este punto un punto en plano proyectivo, también es fácil, es decir, la transformación inversa de phi0 transforma un punto en C2 en un punto en el plano proyectivo representado con la dirección 1UV. ¿Ok? Y se puede definir en la misma manera prácticamente dos cartas adicionales, y estas dos cartas adicionales cubren todo CP3, CP2, todo el plano proyectivo. ¿Ok? Y además, como en caso de CP1, ¿ok? La recta proyectiva, uno puede decir, CP2 también es un espacio compacto, ¿ok? Porque se puede cubrir como con preimágenes en este caso son esferas, ¿ok? Perdón, bolas o discos, pero se llaman polidiscos, son discos en C2, no en C, ¿ok? Entonces, todo eso voy muy rápido porque eso ustedes pueden leer en el libro. Está muy bien escrito y explicado, pero quería que estemos conscientes de la importancia de esta parte. Entonces, ¿para qué sirve todo eso? Todo eso sirve para definir lo que se llaman las curvas proyectivas planas, o en inglés, Smooth Projective Plane Curves. ¿Okay? Es un ejemplo muy importante de superficies de Riemann. Muy importante. Entonces, para definir estas curvas proyectivas, lo que necesitamos primero es un polinomio homogéneo. De hecho, en este caso es una definición general de un polinomio homogéneo que depende de n variables. No vamos a necesitar solo de 3 variables, pero en general de n variables, y es homogéneo de grado D. Grado en este caso se refiere a homogeneidad, no al grado de polinomio, que es otra cosa. Si se cumple lo siguiente, todos probablemente ya saben o esperan que es, si yo multiplico cada coordenada por el mismo número, esa coordenada sale, pero con potencia D. ¿Okay? Se factoriza así. Y obviamente, si ustedes se fijan, eso tiene relación con la relación de equivalencia que está escrita acá, con esta relación de equivalencia. ¿En qué sentido? Ok, podemos definir el conjunto X en CP2, ok, como conjunto de X de las direcciones tales que F, X y Z, el polinomio homogéneo, F es polinomio homogéneo, es igual a 0. Si F no es homogéneo, esa definición no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en este caso la definición no es invariante respecto a tomar una representante de la clase equivalencia. En este caso, la definición solo depende de la clase de equivalencia en CP2. ¿Ok? Además, si yo reemplazo 0 por otro número que no es 0, tampoco tiene sentido la definición, porque de nuevo,
Yo puedo factorizar lambda acá arriba y dividir, pero solo cuando el lado derecho es 0. Es decir, con esta definición está todo perfecto. La definición tiene sentido, está bien definido este objeto X. ¿Ok? Porque este objeto X efectivamente está bien definido para las clases de equivalencia, es decir, los puntos en el plano proyectivo. ¿Ok? Eso es la clave. Ahora, uno quería decir, bueno, ese X es un espacio de Riemann. ¿Ok? Ese X es un espacio de Riemann. Y eso es cierto, pero no siempre. Eso depende del polinomio. No por cualquier polinomio, por lo menos en este momento no lo podemos hacer para cualquier polinomio. Y la situación es algo parecida como en caso de curvas afinas. ¿Ok? En curvas afinas se determinan como ceros de polinomios en C2. Y hay que suponer que el polinomio no es singular, es decir, siempre uno puede despejar al menos una variable, sea z o sea w, si el polinomio depende de dos variables. ¿Okay? La situación es algo parecida acá, hay que también tener ciertas condiciones adicionales para poder despejar, por decirlo así. Entonces, pero antes de eso, déjame explicar un poco cuál es la idea. La idea es, primero, observar por qué eso debería ser un espacio de Riemann. Es que si yo tomo la intersección de X con, por ejemplo, esa carta U0 con el conjunto U0. U0 es el conjunto o subconjunto del plano proyectivo donde X no es igual a 0, la primera coordenada. Entonces, el conjunto X0, que es la intersección de U0 con X, se puede identificar con un subconjunto de C2, ¿ok? De C2, dado por la ecuación f de 1ab igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque justamente f es homogéneo, es homogéneo. Es por eso se puede identificar. Y esto, en cambio, se puede identificar con una curva afina definida acá, donde f chico es simplemente f grande de 1ab. F chico de AB es f grande de AB. Observen que f chico de AB no es necesariamente homogéneo. F grande sí, pero f chico no. Porque aquí tenemos 1. ¿Okay? Entonces, este polinomio f grande no es homogéneo respecto a dos variables, es homogéneo respecto a sus tres variables. Ok, ahora, esto X, para que X sea un espacio de Riemann, sería natural eh, suponer, ok, que X0 es un pedazo, por lo menos, es un espacio de Riemann, que tiene la estructura. Y para que tenga esta estructura, la función f chico, esta función, tiene que cumplir cierta condición. ¿Cuál es la condición? La condición debería ser algo así, o df de A es distinto que 0, o bien df de B es distinto que 0. ¿Sí? Esa condición, si se cumple, entonces x0 es automáticamente una curva afina y que se puede interpretar como curva, entonces, parte de la curva plana proyectiva. ¿Ok? Entonces, para que se cumplan estas condiciones, bueno, y si se cumplan estas condiciones, ya tenemos un pedazo que es x0, pero necesitamos otros pedazos, x1, x2, ¿ok? Entonces, eso se traduce a ciertas condiciones que son condiciones para las funciones análogas a f, cambiando variables, reemplazando una de las variables por 1, cambiando dos otras variables, ¿ok?
Bueno, eso debería dar una condición para f grande finalmente. ¿Ok? Y esa condición se expresa en la siguiente forma. ¿Ok? Decimos que un polinomio homogéneo, ¿ok?, de tres variables es no singular, no singular, si no hay soluciones comunes, si no hay soluciones comunes de estas cuatro ecuaciones. Es decir, no hay punto en que f es igual a 0 y todas las derivadas parciales también. Esa es la condición de no singularidad. ¿Ok? Y entonces el lema que está, no, ok, parte de eso es un ejercicio. Que sea la solución común. La solución común es un punto, ok, ¿sí? Sea x0, y0, z0, tal que f, x0, y0, z0 es igual a 0. Y las derivadas también, ok, df de x, bueno, no de x0, sino de x en este punto. Luego df de i0 en este punto y df de z0 en este punto. ¿Ok? Eso sería la solución común. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, voy a borrar eso todo súper feo. Y, ¿ok? ¿Se entiende ahora? Entonces, el lema es el siguiente. El lema es la clave para saber que es una superficie de Riemann, ese conjunto X. Entonces, dado un polinomio homogéneo de grado, de orden o de grado D, f es no singular si solamente si cada xi es una curva afina suave en C2. Y si cada xi es una curva afina suave en C2, luego se demuestra que x mismo tiene la estructura de Riemann, justamente porque uno puede cubrir x con x0, x1 y x2. ¿Ok? O sea, todo x. Bueno, y hay que obviamente demostrar compatibilidad y todo eso, pero es parte de lo que ustedes pueden ver o leer. Eso no es muy difícil en este momento. Lo que sí es interesante es la demostración de este teorema. Y la demostración de este teorema depende de algo que se llama la fórmula de Euler, que tiene, yo creo que un interés aparte, por decirlo así. Y dice lo siguiente. Si yo tengo un polinomio homogéneo de n variables, ¿ok?, de orden D, entonces f cumple esta fórmula. ¿Ok? ¿Cómo se demuestra eso? ¿No? Es muy fácil. Hay que usar la homogeneidad, tomar la derivada respecto de lambda y poner lambda igual a 1 y ya sale. ¿Okay? Esa derivada se toma en dos maneras, por decirlo así. Es muy fácil, pero es interesante y esa fórmula da lo que se necesita para, eh, para demostrar el lema, y el lema luego se aplica muy fácilmente para demostrar que X, este X, es una superficie de Riemann. ¿Ok? Entonces, en eso quedamos que X es una superficie de Riemann, dado que f es un polinomio homogéneo y no singular en el sentido que está escrito aquí en la definición. ¿Ok? ¿Está bien eso? ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora entonces yo les dejo palabra a ustedes, o ustedes quieren hacer una pequeña, breve pausa de 2-3 minutos para, bueno, vamos a hacer pausa natural para cambiar
la pantalla y todo eso. Entonces, sí voy a parar mi pantalla y dejo entonces palabra a ustedes. ¿Quién parte? Ahí está. Ok, se ve la pantalla. No te escucho. No sé cómo te puedo escuchar. Aló, Oye, se la aló, aló, aló. mandaron. Ya. Ok, yo me voy ¿Ahí a sí? entonces mutear. Ok, yo me voy a mutear. Oye, se la mandaron con esa foto. Y no he visto nada. Eh, Hola, gente. Laurita. Em, ¿Se ve lo que, o sea, se ve la pantalla completa o se ve un recuadro al lado? Se ve bien. A ver. yo lo veo Bueno, como cortado, pero no sé si soy yo. cortado. ¿Cómo cortado? Ya se arregló. Ah, ya. Bueno, a nosotros nos tocó a Manuel y a mí presentar la, una parte se trata de tratar de definir los conceptos de variable compleja en funciones que van desde una superficie de Riemann a C. Y de alguna forma homologar todos estos conceptos como funciones holomorfas, funciones meromorfas y la expansión en serie de Laurent, verlas en funciones que van de una superficie de Riemann tratando de ocupar como al máximo el uso de las cartas y las propiedades que tienen. Entonces, primero vamos a ver funciones holomorfas y ejemplos, después funciones meromorfas, cómo se pueden clasificar estas singularidades en funciones meromorfas definidas en superficies de Riemann, luego las series de Lorentz y el orden de las funciones meromorfas y lo último que son las funciones C infinito. Ya, entonces empezamos con una definición que ya había adelantado el profe en la primera clase, que es que una función va a ser holomorfa en P, o sea, una función que va de X a C va a ser holomorfa en P si es que existe una carta de X, o sea, de C a X, tal que la composición con la función sea holomorfa. ¿Ya? Entonces, tenemos un lema que se trata de ver que si en realidad existe, bueno, la parte A es que dice que si en realidad existe una carta, entonces va a funcionar con todas las cartas. Y esto tiene que ver con que nosotros podemos componer con la función de transición y ocupar que la composición de funciones holomorfa es holomorfa para obtener que la, em, la composición con la otra carta es holomorfa. ¿Ya? También em, tenemos un lema que es que si tenemos un abierto en X, nosotros necesitamos un cubrimiento de W en donde la función sea holomorfa para que para que la función f sea holomorfa en todo W. Y el último punto es que si f es holomorfa en P, entonces es holomorfa en una vecindad de P, y eso tiene que ver con que el ser holomorfo es una propiedad local. Entonces, como
pues si es holomorfo, va a ser holomorfo en una vecindad de aquí, la composición va a ser una holomorfa en una vecindad de C, entonces por eso es el punto C. Ya. Y aquí vienen algunos ejemplos de funciones holomorfas. Ya, bueno, toda carta vista como función a valores complejos de holomorfa, y esto em, esto ya esto tiene que ver con que nosotros podemos ir desde el tomando la carta. Ah, un segundo, no me confundí. Sí, está súper bien. Es que es la definición nomás. La función Sí, f debe ser holomorfa si la puedes componer con una carta, pero inversa de la carta, de una carta, y que eso sea holomorfo. ¿Ok? ya, Si tú sí. tomas phi, que es la carta, y compones por la izquierda con la inversa de la misma cosa, obviamente vas a tener identidad y eso es holomorfo, nada más. ¿Sí? Bueno, sí, sí, eso era. Lo segundo es que si nosotros tenemos una función que va eh, de un abierto que está en C, y consideramos a C como una superficie de Riemann, entonces podemos hacer coincidir esta definición de cero holomorfa que estamos usando con la definición de cero holomorfa usual. Entonces, vemos que si ponemos a U aquí en el centro y hace como este es U que va y la función que va desde U a C. Entonces, si nosotros hacemos o suponemos que F es holomorfa, entonces la composición que aquí podría, esta carta puede ser la identidad. Nosotros vemos que esta composición con la identidad es holomorfa, sí, solo sí, F es holomorfa. Entonces, de esa manera, las dos definiciones son equivalentes. Ya. Ahora vamos a ver que en realidad si tenemos dos funciones holomorfas que se definen en un punto, o sea, en vecindades de un punto P, entonces podemos definir, o sea, podemos decir que la suma y la multiplicación y división, o sea, y la división si es que G no es cero, son también holomorfas, como sería de esperar por las propiedades del álgebra de funciones holomorfas. Ya. El único detalle que nosotros aquí podríamos mencionar es que cuando hacemos o cuando decimos que la carta que hace que sea holomorfa F tiene una vecindad, nosotros podemos tomar sin pérdida de generalidad que esa vecindad sea centrada, porque en realidad la composición con la suma nos deja hacer eso. Entonces, porque si no tendríamos problema de que ambas preimágenes de B1 y B2 por las distintas cartas que nos dan F y G podrían ser disjuntas y no podríamos definir una suma en la intersección de las preimágenes. Entonces, para esto las tomamos las cartas eh, con sus preimágenes centradas en el cero, y así podemos asegurar que tenemos una intersección no vacía en donde podemos definir la suma, la multiplicación y la división eh, de estas funciones, y decir que son holomorfas. ¿Ya? Ya. Bueno, en, voy a, ya.
Ya, bueno, aquí vamos a considerar la superficie de Riemann como C infinito, o sea, la esfera de Riemann, y, y la función que toma una vecindad del infinito aquí y que va a C. Entonces, nosotros podemos decir que F es holomorfa, o sea, que hay una carta que desde aquí que lleva al infinito y que nos, o sea, que lleva una vecindad del infinito y que compuesta con F es holomorfa, si la composición de F con 1 partido por Z es holomorfa en Z0. Y esto es porque nosotros para la carta que usamos cuando queremos probar que la esfera de Riemann es una superficie de Riemann, es 1 partido por Z. O sea, claro, la carta es 1 partido por Z. No, la inversa de la carta es 1 partido por Z. Y bueno, en particular si es que una tiene, o sea, si es una función racional de 2 polinomios, tenemos que este polinomio va a converger si es que el grado de P es menor o igual al grado de G, porque en ese caso el polinomio va a converger en ese punto. No sé si quiere agregar algo el profe, porque no. Sí, solo una cosa que quería agregar que es importante, porque cuando uno habla de funciones holomorfas en el plano complejo, ¿ok? Es como hablar de diferenciabilidad o algo así. Entonces, en particular, como el atlas es obvio, es la identidad, si uno toma la derivada, es la derivada, el valor es valor, ¿ok? Pero acá es distinto. ¿Por qué? Porque una cosa decir que una función es holomorfa y esa propiedad no depende de la carta, ¿sí? No depende de la carta. Pero el valor, por ejemplo, si uno toma la derivada de la composición de phi con phi inversa, f con phi inversa, eso depende de phi. Entonces, el valor de la derivada sí va a depender de la carta que uno toma, una carta particular. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, hay que tener un poco de, quizás, conciencia simplemente, que es la parte de ese concepto que no depende de las cartas y qué es la parte que sí depende de las cartas. Eso finalmente no va a generar ningún problema, pero hay que tener conciencia de eso. Ok, dale. Ya, gracias. Bueno, aquí vamos a usar. A ver, ¿qué pasó? Bueno, vamos a usar polinomios homogéneos del mismo grado y que se definen. A ver, son polinomios homogéneos tales que nosotros podemos definir la división de estos dos polinomios usando valores en el plano complejo, o sea, en el plano proyectivo. Esto quiere decir que nosotros vamos a tomar un representante del plano proyectivo y vamos a dividir los dos polinomios. Y esto está bien definido porque como son del mismo grado, cuando cuando le pongamos, o sea, cuando lo multipliquemos por lambda, el grado, o sea, lambda va a salir elevado al mismo grado en ambos polinomios, porque son homogéneos del mismo grado, ¿ya? Entonces va a estar bien definida y con ello, si el polinomio de abajo es distinto de cero, podemos, dado que son polinomios, decir que la composición junto con la carta que lleva
o sea, la composición con la inversa de la carta desde C va a ser holomorfa también. ¿Ya? Bueno, a ver, algo que se me quedó. No, ya. Ahora vamos a considerar la predicción desde C al toro complejo, o sea, desde C a proyectar hacia el toro y una función que va desde un abierto que está en el toro complejo a C, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, esta función va a ser holomorfa si, si la proyección con pi, o sea, la composición con pi, que es la proyección, es holomorfa en la preimagen de W. O sea, como todas las réplicas de la preimagen. ¿Ya? Y sí, creo que eso. ¿Ya? Mm. Ya, y aquí y teníamos pensado pedirle al profe que explicara o nos diera alguna idea de cómo, de por qué, o alguna idea de qué significaba em, restringir a X y estos ejemplos que en realidad nosotros no fuimos capaces. En realidad Déjame hablar del primer ejemplo y el segundo ejemplo y el tercer ejemplo tienen que ver con cosas que... El tercer ejemplo tienen que leer porque yo no discutí esta parte, la tercera parte, ¿ok? Que son curvas proyectivas suaves en CPN. En ese caso es algo parecido como curvas proyectivas suaves en CP2, ¿ok? Solo que hay que poner más polinomios. Hay más condiciones, ¿ok? Pero el primer caso es muy fácil, ¿ok? Primer caso, ¿qué significa que ese polinomio, en el primer ejemplo, no es singular? Es lo que dije, eso significa que por lo menos una de las derivadas parciales o la derivada parcial con z o con w no son iguales a ceros. No ambas son iguales a ceros en el mismo punto. Y si es así, uno puede despejar una de estas variables siempre y en esta manera formar un atlas. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que se puede despejar w como función de z. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la carta? La carta es pi z. Es la proyección de la primera componente. ¿Ok? De la primera componente. ¿Sí? Es pi z. Esa es la carta. Si por otro lado uno puede despejar z como función de w, la carta va a ser la otra proyección. ¿Sí? Ya. sí. Entonces, si yo tomo una función polinomial, imaginamos, por ejemplo, que originalmente uno puede despejar w en función de z. Entonces, en la función g, uno va a tener g de z de w de z, ¿ok? Pero w de z es una función holomorfa localmente, porque eso dice el teorema de la función implícita. Y g es un polinomio, es también una función holomorfa de z y de w separadamente. Entonces uno tiene efectivamente una composición de dos funciones holomorfas, w de z, que es holomorfa, y g. Y eso es una función holomorfa. ¿Ok? Y en particular, claro, eso es todo. Entonces, uno puede también despejar, si uno despeja z en términos de w, pasa exactamente lo mismo. Entonces, efectivamente, una función, un polinomio, si uno tomara la restricción de un polinomio de dos variables complejas,
pero lo restringido a X, eso va a ser una función holomorfa. Es básicamente automático. Y en el segundo caso, ustedes se pueden imaginar que es efectivamente, es algo muy parecido, ¿ok? La idea es muy parecida. Podemos volver a eso, ustedes pueden leer cuando un poco digestionan, por decirlo así, lo que yo les conté sobre las curvas planas proyectivas. ¿Ok? ¿Está bien eso? Sí, gracias. Ok, dale. Ya. Bueno, y esto llamamos O de X de aquí en adelante, o X de W, a las funciones que son holomorfas en un abierto W que está en una superficie de Riemann. Ya. Ahora vamos a definir las funciones meromorfas en sus singularidades de manera muy análoga a lo que hicimos con las funciones holomorfas. Entonces, a ver, creo que ya debería. Ya, una función meromorfa es una, una función que está definida en en una vecindad del punto P, pero, o sea, ya. F es meromorfa, se está definida sobre sobre un abierto W que está pinchado por el punto P. Entonces, si ese abierto está pinchado, decimos que es meromorfa en el punto P. ¿Ya? Bueno, entonces, ya. Ejemplo. Sí, perdón, esta definición Sí, es algo muy natural, es como definir una función meromorfa en el plano complejo, ¿no? Porque en este momento, básicamente la definición de funciones holomorfas se reduce a algo que tiene que ver con el plano complejo. Finalmente, siempre se refiere, solo que a través de una carta o de unas cartas, a plano complejo. Entonces, de una manera muy natural, si uno se toma la composición de la función, como tú dices, en una vecindad pinchada, salvo ese punto P, en una carta definida en la vecindad de ese punto P, hace la composición y esa función es meromorfa en el sentido normal de funciones de variable compleja, como tú indicaste, o tiene una singularidad removible o tiene un polo. ¿Ok? Ya, dale. Ya. Y ahora algunos ejemplos de funciones que son meromorfas. Bueno, lo primero es que, al igual que las funciones holomorfas, a ver, em, no, aquí voy a hacer un stop porque en los ejemplos de funciones meromorfas los iba a hablar Manuel. Así que antes de meterme ahí, voy a darle el paso. Ya, voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y ahora Manuel. ¿Aló? ¿Me escuchó? Yo te escucho, sí. Sí, ya, perfecto. Ya, voy a compartir Me voy a silenciar el micrófono. Quedamos. Ah, ya, antes de las definiciones, creo que sería bueno ver la definición de los tipos de singularidad que hay, para repasar un poco de variable compleja. Porque. ¿Cómo puedo poner esto en pantalla completa? Ahí sí. Ah, ya. Vamos a clasificar los tres tipos de singularidades primero, ¿ya? Como repaso, el primer criterio para clasificarlas es que sean o no acotadas. El primer caso, bueno, si tenemos
un disco pinchado, o bueno, un disco con un radio positivo y tenemos que la función es acotada, esa singularidad es no esencial, que sería el caso 1, y en el caso 2, si la función no es acotada y el límite cuando de la función en valor absoluto, cuando nos acercamos al punto donde estamos pinchados, donde está la singularidad, se hace infinito, va a ser un polo, y en caso contrario va a ser una singularidad esencial, ¿ya? Luego vamos a definir esto mismo mediante cartas, que sería este espacio de aquí es la superficie Riemann, el C de abajo va a ser la imagen de f, o sea, vamos a tener una función f que nos lleva de la superficie Riemann a C, y por otro lado la carta que nos lleva desde la singularidad P de acá hacia un phi de P, por así decirlo, y esa va a ser una nueva singularidad, pero en C, ¿cierto? Entonces, F tiene la singularidad en P si la composición de F con el inverso de la carta tiene el tipo de singularidad en P. Entonces se va a heredar eso. Y en base a eso luego tenemos un lema que me gustaría como discutir, porque no entiendo bien cómo funciona, porque hay que comprobar esto. La función tiene una singularidad removible, eso quiere decir que la singularidad es o polo o singularidad esencial, que sería los dos primeros casos. Sí, solo sí, para todas las cartas que podamos tomar, la composición hereda el tipo de singularidad. Entonces no entiendo cómo bien, cómo funciona, si puedo, según yo, podría tomar una carta y si se cumple con una, se cumplen para todas. O de verdad hay que comprobar todas las cartas. Como en el caso de ser holomorfo, que cuando uno es holomorfo, eh, basta con comprobarlo para una carta. Pero acá el lema me exige todas las cartas. No. ¿No? Cuando no es yo lo puedo explicar. cuando es holomorfo, perdona, cuando es holomorfo también hay que ¿También es para demostrar todos? que la definición de ser holomorfa no depende de la carta. Es decir, hay que pasar por exactamente la misma demostración. Ah, ya, perfecto. ¿Ok? En vez de aquí tú tomas porque quieres, ok, demostrar que algo es acotado, ¿ok? Tomas el supremo, pero saca eso todo supremo y todo eso. Hay que hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Es decir, tienes que tomar F compuesto con una carta, ¿ok? En el conjunto en que coinciden phi y phi cero, Sí. ¿ok? Después recomponer, ¿ok? Y ahora tú dices, ya, ok, esa recomposición es holomorfa. ¿Por qué? Porque si yo supuse al principio, por ejemplo, que f compuesto con phi menos 1 es holomorfa, entonces si compongo esta función con t que es holomorfa, va a ser holomorfa. Y por lo tanto, la función al principio, que es f compuesto con phi 0 inversa, es holomorfa. ¿Se entiende? Ah, ya. Eso Sí, es al lo final es mismo, la es misma técnica. exactamente la Ya. misma demostración que hay que pasar. Ya, perfecto. ¿Ok? Ya, dale. Ya, y bueno, con esto en mente ya espero que esté más claro lo que es ser meromorfo, que al Sí, final porque es mira, es cuando es súper removible. importante, de nuevo, es que todos estos conceptos de holomorfo o meromorfo tienen que ser independientes de las cartas. Y en Ya, particular, no puede, si un concepto es tal que depende de la carta que tomas en un punto, ese concepto desde el punto de vista de toda esa teoría no vale simplemente, porque la ya, teoría no lo puede abordar. La teoría tiene que solo con las cosas que son independientes de las cartas, las propiedades de funciones en este caso. ¿Ok? ya. Y bueno, ahora vemos los ejemplos, que sería el primero, una función a valores complejos definida sobre un abierto de C, que es recuperar prácticamente la definición usual de meromorfo. ¿Ya? Y bueno, siempre nos va a ser recurrente durante todo lo que quede de presentación, heredar propiedades para este f de acá y que las tenga, si solo si las tiene el f o phi a la menos 1. ¿Ya?
Entonces, esto de aquí sería recuperar la definición de meromorfo, ya que la superficie sería el plano complejo. El segundo ejemplo es el álgebra de funciones, o sea, la suma de funciones. Y para esto me gustaría volver que ocurre lo mismo, volver a la imagen de acá, de cuando veíamos las holomorfas. Ocurre lo mismo que aquí hay que probar que las cartas sean compatibles en la intersección, entonces va a existir una tercera carta eh, que me va a permitir evaluarla en la suma de las funciones y voy a poder hacer el recorrido completo, que más bien esa es la idea. Bueno, la inversa de la carta, porque la carta va de X a C, la inversa es la que va de C a X. Y nos ponemos convenientemente porque la podemos centrar en el origen de C. Entonces ahora voy a volver abajo. Y bueno, haciendo lo mismo se va a seguir heredando el tipo de singularidad. Lo mismo va a ocurrir en la esfera de Riemann. En particular, si la definimos en una vecindad del polo norte, o sea, del puntito de acá, de arriba, es meromorfa en infinito, sí, solo sí. La inversa de la carta de 1 sobre z es meromorfa en z igual 0. O sea que aquí, en el origen del lado derecho, si son meromorfos aquí, vamos a ser meromorfos, bueno, en una vecindad de z igual 0, vamos a ser meromorfos en una vecindad del polo norte o del infinito en la esfera Riemann, y por ende el F va a ser meromorfo. Y estos son, bueno, los ejemplos de los polinomios homogéneos, que debieran seguir heredando la propiedad ya vista. No sé si el profe quiere agregar algo, pero yo creo, por lo que entendí al comienzo, la explicación va a seguir heredando las propiedades Sí, yo creo que por las propiedades algebraicas, ya podemos saltarlo quizás. sí, yo creo que eso todo es muy claro cuando uno entiende cuáles son las funciones holomorfas y se recuerda del curso de variable compleja, las definiciones de funciones meromorfas, ya no hay problema. Una cosa que a veces quizás cuesta un poco es el caso más simple, es decir, de las esferas de Riemann, porque cuando uno toma el curso de variable compleja, la esfera de Riemann uno no trata en serio esa esfera de Riemann, pero aquí se trata en serio. Entonces, una función, por ejemplo, un polinomio en el plano complejo no es lo mismo que el polinomio que tiene la misma fórmula, pero en la esfera de Riemann. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de un polinomio en la esfera de Riemann, hay que en torno del punto en infinito, hay que cambiar hay que hacer carta, hay que cambiar ese polinomio y hacerlo 1 partido por z, ¿ok? Y es o una función racional o cualquier cosa que sea, ¿ok? Y eso parece, al principio quizás cuesta un poco, pero después eso es algo súper cómodo, hablar de funciones por ejemplo, racionales en la esfera de Riemann, no en el plano complejo simplemente. ¿Ok? Ya. Eso quería solo agregar. Dale. Ya, seguimos con el toro complejo, que bueno, se va a heredar lo mismo y vamos a Déjame, tener que... antes de eso, yo creo que ese es un ejemplo, no sé hasta cuándo tú vas a llegar con eso, pero es un ejemplo muy importante y tiene varias, digamos, sí, es un ejemplo muy importante de la teoría, así que prestamos atención a eso. Ok, dale. Ya, entonces vamos a hacer el mapeo, la proyección va a ser desde el toro complejo hacia la... Bueno, la carta va a ser proyección. No. La carta va a ser la inversa de la proyección y vamos a tener que, acá en los complejos va a ser periódico con un vector W en los complejos, ¿cierto? Entonces, lo que tomamos para como función composición es todo lo de acá como
no sabría decirlo si son abiertos, pero que a través de pi-1 o pi inverso, nosotros llegamos a uno solo de estos, pero si los tomamos todos, Sí, lo que entonces pi pasa es menos que 1 de W es un poco más pi, raro. no, pi inversa no es es una función multivaluada, ¿ok? En cierto Claro, modo, porque pi inversa devuelve todas estas copias de W que tú indicaste con estos círculos, ¿cierto? claro, Y sí, eso, si W es, por definición, W es abierto, si todas estas copias es un conjunto abierto, en C. Esa es la definición. ¿Ok? ya, ¿Ok? Entonces, claro, hay que tener ahora la función f. Ok, en realidad basta que sea definida en uno de estos conjuntos fundamentales, ¿ok? Un paralelogramo, ¿ok? Pero que sea una función holomorfa, bueno, que tiene que tener cierta propiedad, ¿ok? Tiene que tener cierta propiedad de tal forma que no importa cuál representante, por decirlo así, cuál de estos círculos tomas, los valores tienen que ser iguales de f, ¿sí? sí. Porque f, ¿sí? Entonces, con eso hay que tener un poco de cuidado. Ya, dale. Bueno, entonces ahora mi duda que me surge es que si tenemos un punto singular en uno de estos círculos de C, ¿va a estar en todos los círculos? Sí, Exactamente, ya. sí, sí. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, Porque ese si punto singular no está en todos estos. Punto singular está en W. Y este perfecto. punto, okay, tiene su preimagen, se repite en cada uno de estos. Porque si Ya, si tomas cualquier punto en uno de estos paralelogramos y lo trasladas por como indica L, el pi va a ser lo mismo. ¿Ok? Porque pi identifica todos esos. Yo creo que ya. es bueno, como dije al final de la clase anterior, que es bueno pensar siempre de la relación entre la recta y S1, ¿ok? La circunferencia, cuando uno toma transformación E a E, 2pi y t, donde t es real, Ya, ¿sí? sí, Eso es una analogía unidimensional de lo mismo. Ya, dale. claro, es más tangible. Y ahí como observación, si la función completa va a ser L periódica, ¿cierto? Con un W. Entonces, em, no recuerdo bien la definición de función elíptica, que es la que estoy buscando ahora en mis papeles. Ya, déjame interrumpir un poco. Primero que nada, si yo tomo la composición de f con pi, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Si, si yo cambio z por z más w, donde w es un elemento de la red, ¿ok? De la red L, pi va a trivializar este w. Pi transforma w a 0, ¿ok? Porque es que lo que hace pi es la proyección. Y por lo tanto, la función g tiene que ser periódica, pero no es periódica como seno y coseno, sino es doble periódica, porque la red depende de dos parámetros. La red tiene dos vectores. Un vector real, por decirlo así, a lo largo de la eje real, y otro a lo largo de la eje imaginaria, o mejor dicho, son dos vectores complejos, en realidad, en general. Son dos vectores complejos. Es decir, la función g es una función doble periódica, ¿ok? Porque tiene periodo que es un par de complejos, no un complejo, o no un real, ¿ok? Ahora, cualquier función doble periódica
se llama función elíptica. Ya. ¿Ok? Se llama función elíptica. Sí. Ahora, yo no sé si tú vas a llegar a introducción de funciones elípticas y descripción que está dada en el libro, o sea, eso viene después, no recuerdo, pero déjame hacer un comentario, ¿ok? Entonces, las funciones elípticas se llaman elípticas porque la teoría de estas funciones, en la teoría de estas funciones, aparecen las integrales que ustedes conocen de curso quizás de variable compleja o incluso de cálculo como integrales elípticas, ¿sí? Son estas integrales que tienen 1 menos k, raíz de 1 menos k seno cuadrado, algo así, ¿ok? Sí, donde k es un parámetro. Esos son integrales elípticas. Estas integrales elípticas aparecen cuando uno quiere calcular cosas relacionadas con una elipse. Ya no recuerdo, yo creo que es el largo de elipse que aparecen estos integrales, ¿ok? Y por eso las funciones se llaman elípticas, porque estas integrales aparecen en la teoría de las funciones doble periódicas. ¿Por qué? Porque la teoría de las funciones doble periódicas es una teoría en cierto modo rígida. Uno puede en alguna manera escribir todas estas funciones en cierto modo. ¿Ok? Eso es como después, ¿no? Ahora no, pero por eso viene el nombre de funciones elípticas. Las funciones elípticas en este caso se refiere a todas funciones que son holomorfas y doble elípticas, doble periódicas, o meromorfas, perdón, no holomorfas, porque una función holomorfa, en este caso, es la única función holomorfa doble periódica, es constante, no hay más. Pero hay funciones meromorfas. Las funciones meromorfas doble periódicas se llaman elípticas, ¿ok? Pero no son estas mismas funciones directamente elípticas que ustedes conocen, pero sí tienen relación. ¿Ok? ¿Eso explica un poco? Sí, y me Ok. quedó claro. Eso vamos a ver, quizás, no sé cuándo y cuánto de eso vamos a ver, pero algo de eso vamos a ver. Ok, dale. Ya. Esto es, bueno, los últimos ejemplos de meromorfa son de los polinomios no singulares, así que eso de aquí lo voy a saltar. Y bueno, definimos el conjunto de funciones meromorfas, de funciones f, desde un abierto de la superficie hasta los complejos. Ya los vamos a anotar como m en función del abierto. Ahora voy a mencionar un repaso de series de Laurent, que para una función definida y holomorfa en una vecindad pinchada, o un anillo se puede decir, como resta de 2 discos al final, en el plano complejo, en torno al P, tenemos una carta phi en X con el punto perteneciente al dominio al abierto de salida de la carta. Entonces vamos a definir como una coordenada z local para trabajar nuestra serie en torno a ese punto que va a ser la singularidad. Y bueno, entonces vamos a tener la misma composición que hicimos todo el rato, que es la función compuesta con la inversa de la carta en z, y eso lo vamos a poder escribir como va a ser holomorfo o meromorfo, como serie de Laurent. Y el objetivo de esto es poder caracterizar el tipo de singularidad en función de las constantes o los coeficientes de la serie de Laurent. Para los que no recuerdan o los que no lo han visto, la serie de Laurent es una generalización de la serie de Taylor, considerando que vamos ahora desde menos a más infinito con los índices. Pero en particular es interesante su descomposición, ya que para los índices, por así decirlo, desde 0 a más infinito, una serie de Taylor usual, porque una función holomorfa o meromorfa la podemos escribir como función analítica, o sea, en serie de potencia. Y además, cuando aparecen las singularidades, va a aparecer lo que se denomina en la bibliografía como parte principal, que sería, por así decirlo, los términos con índice negativo.
Solo que acá, bueno, el índice está positivo, pero es porque está dividiendo el término z menos z0 a la i. Bueno, lo que dije es lo que está escrito. Entonces, cuando nuestra función es holomorfa, nosotros nos basta con la serie de Taylor usual, pero cuando tenemos las singularidades, va a aparecer una parte principal, ¿ya? Y eso va a ser el siguiente lema, que nos da la caracterización de la naturaleza de una singularidad. Entonces, la singularidad es removible en P si y solo si una de sus series de Laurent tiene coeficientes negativos. Ah, no, perdón, si ninguna serie de Laurent tiene coeficientes negativos. O sea, solo tenemos la serie de Taylor, no tendríamos los B sub n. Todos los B sub n serían nulos. Tenemos un polo si la serie de Laurent tiene una cantidad finita de términos, al menos uno. Entonces, esto de aquí, este término, la parte principal, no va a llegar hasta infinito, el sumando. No va a ser una serie infinita. Y la singularidad es esencial si la serie Laurent tiene una cantidad infinita de términos negativos. O sea, de términos negativos de los coeficientes B sub n distintos de 0. Ahora vamos a ver el orden de una función meromorfa en un punto. El orden de una función meromorfa, opuesta como lo que yo encuentro al menos intuitivo, que el orden de una función o de un polinomio usualmente uno lo declara como el n del término de mayor exponente, acá va a ser el término de menor exponente, por así decirlo, o de menor índice de los coeficientes no nulos. Por ejemplo, en una serie de Taylor con todos sus coeficientes distintos de 0, su orden sería 0. O una serie de Taylor que su primer coeficiente no negativo es el segundo coeficiente, su orden va a ser 2. Una serie de Laurent completa con todos sus coeficientes no nulos va a ser de orden menos infinito. Entonces, en función del orden, vamos a decir qué tipo de polos tenemos. Ya que ya habíamos dicho que si tenemos una cantidad finita de términos o una cantidad infinita o no teníamos términos, podíamos caracterizar las singularidades. Entonces, tenemos otro lema, basándonos en lo anterior, que la función es meromorfa, para una función meromorfa en P, se tiene que la función es holomorfa si el orden de f es mayor o igual que 0. O sea, no tenemos singularidades, porque no tenemos parte principal. Y además podemos decir que si el orden es estrictamente nulo, la función en P es 0. Esto no me queda claro, pero me parece que es por teorema por la propiedad del módulo máximo de variable compleja que seríamos acotados, me parece. No lo recuerdo bien. Otra cosa a considerar, tenemos un polo. Para. Ya, ¿Sí? primero que nada, si f de p es igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que primero la función no es holomorfa, no es meromorfa, no tiene polo, no tiene singularidad, porque está bien definida, ¿ok? Tiene Claro. un valor que es igual a 0, ¿sí? La singularidad es removible además, ¿no? Y Sí. además, su serie de Taylor comienza con el primer potencia 1, con el potencia 1, ¿ok? O quizás No tendría potencia 2, constante. quizás, pero no tiene constante, es decir, orden es mayor que 0. Y por otro lado, si el orden es mayor que 0, la serie de Taylor de la función comienza con el término lineal o cuadrático, no sé qué, y bueno, entonces el valor en P tiene que ser 0. Okay. Perfecto. Ahora, si la función tiene un polo, el orden, primero que nada, si la serie de Laurent no termina, ¿ok? Hasta menos infinito, es decir, que la función tiene singularidad esencial. Y eso no es una función meromorfa. Las funciones meromorfas solo pueden tener polos, ¿sí? Entonces también queda claro, es muy claro la segunda parte.
Y claro, si una función no tiene polos, ¿ok? Entonces es holomorfa y no tiene ceros. Entonces su orden en el punto P es 0, es decir, tiene constante, el valor de f en P es una constante, ¿ok? Que no es 0. Ya. Sí, Ok, eso es muy claro. ya. Siguiente. El f tiene un 0 de orden n si el orden de f es positivo y mayor o igual que 1. Eso es teorema del álgebra. Y f tiene un polo de orden n en P si el orden de la función es menos n. ¿Ya? Más caracterizaciones extendiendo lo anterior. También tenemos álgebra de órdenes para funciones meromorfas. Antes de álgebra. Es algo que quizás o viene después o no te fijaste. Es muy importante darse cuenta de lo siguiente, y eso requiere una demostración, y yo les propongo hacer esta demostración como ejercicio, buscar, porque en el libro se habla de eso, es que el orden puede ser que depende de la carta, porque recuérdense que F hay que componer con phi inversa, y phi es una carta. Si yo tomo otra carta en el mismo punto, puede ser que el orden puede cambiar. Es posible, pero no cambia. Lo que O sea, cambia, la serie de Taylor o de Laurent va a tener otros coeficientes. Los coeficientes obligatoriamente van a cambiar, pero no va a cambiar el orden, ¿ok? No va a cambiar el orden. Es decir, el orden no depende de las cartas. Eso es muy importante. El orden de una función en un meromorfa en un punto no depende de las cartas. ¿Ok? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Y eso yo les sugiero mirar bien en el libro. Y el libro básicamente, si yo no recuerdo mal, tiene la demostración de eso. ¿Ok? Es importante ese punto. ya. Ok, dale. Bueno, entonces el orden del producto de dos series va a ser la suma de los órdenes, porque podemos tomar los dos términos de menor coeficiente en términos del soporte de la serie, y vamos a ver que al hacerle el producto se van a sumar y va a quedar que el orden de la serie del producto series de la orden va a ser la suma de los órdenes. Lo mismo análogo va a pasar con el cociente cuando el G es no nulo, que no debiese ser nulo usualmente. Este es un caso particular, el inverso multiplicativo. Es un caso particular de lo de arriba. Acá hay un error de tipeo. Ese de ahí debiese ser un G. ¿Ya? Pero el caso C es un caso particular del B porque basta con tomar el F igual a 1 y el orden de F es 0. Entonces sería el orden de 0, o sea, orden 0 menos el orden de G. Entonces ese de ahí debiese ser un G. Y el orden de la suma y resta tiene que ser mayor o igual que el mínimo, ya que tomando el mínimo podemos tomar los términos de F y G y puede que se empiecen a cancelar mutuamente. Entonces puede que empiece a aumentar el orden, nunca disminuir, pero sí aumentar, porque se pueden cancelar los términos, como por ejemplo dos series de Taylor con el término constante 1 y menos 1, al sumarlas, cada serie de Taylor tenía orden 0, entonces el mínimo va a ser 0, pero al sumarlas se van a restar y voy a partir al menos de una lineal como orden. Por eso podemos visualizarlo. Bueno, cada función racional puede ser considerada una función meromorfa en la esfera de Riemann y el orden puede ser calculado, no veo que muy fácilmente, pero... Y lo último sería funciones infinito, que era el último del día de hoy. De nuevo vamos a heredar que nuestra función f va a ser C infinito si la f con la composición de la inversa de la carta es C infinito. Y eso lo podemos ver mediante la serie porque los polinomios... Espera. Vuelve a las funciones racionales. ¿Es verdad lo que dice? Para una función racional, tú dijiste que no es tan fácil calcular.
No lo veo tan fácil No, ahora. es muy fácil, es muy fácil. Lo que hay que hacer es una función racional, no es un producto, sino es un cociente de dos polinomios, ¿sí? Estos Ah, polinomios hay que ya, descomponer simplemente, ¿sí? claro. Y Sí, lo que te interesa en realidad es orden, es orden cerca de los ceros y cerca de los polos. ya. ¿Ok? Y en caso que hay que mirar al punto en infinito, al polo norte, hay que cambiar variables, hay que cambiar z Claro, por hacer 1 el partido por 1 sobre z W. y ya. Entonces es muy fácil, es Ah, muy, ya, muy fácil. ¿Sí? ya. Gracias, Ya, profe. ya, dale. Bueno, y bueno, en función de ese infinito, como les decía, tenemos que f va a heredar la propiedad si la tiene f compuesta con la inversa de la carta. Y eso podemos analizarlo viéndolo con series, porque tenemos que la serie, al ser un polinomio, lo podemos derivar y va a hacerse infinito. Lo podemos derivar a gusto. Y teníamos que f va a heredar las propiedades de serolomorfa, de meromorfa, lo vamos a extender a ser analítica, y lo mismo va a pasar con la composición. Entonces, es más o menos intuitivo pensar lo de C infinito. Una observación es que para verificar que f es C infinito sirve cualquier carta. Por lo que mencionaba delante el profe, y que f está definida en todo x, entonces tenemos que ver, para teselar todo el espacio x, tenemos que usar un atlas con cartas que sean compatibles entre sí y ver la condición con eso. Y me parece que eso es lo último. Sí, eso era todo. Ok, muy bien. Eso todo quedó grabado y vamos a obviamente, eh, voy a poner en un enlace. Ahora lo que quería hacer es discutir cómo vamos a seguir. ¿Ustedes ya tienen claro quién va a seguir o no la próxima semana? No, pero es cosa de ponerse de acuerdo, ¿no? No No me acuerdo que habíamos recuerdo, quedado. no recuerdo en qué quedamos, si quedamos en algo o no. No, O sea, íbamos a ir presentando como de la misma forma, pero Ya, no. pero ¿alguien va a presentar? Creo que no hemos fijado a nadie, pero Ya, podemos hacerlo nosotros, ya. entre nosotros Miren, mientras. lo que yo propongo es lo siguiente. eh, que la página porque en el libro, ok, estamos en la página 27, ok. Entonces, la página 27 y 28 de hasta 30, cada uno lee esta parte, ok. Lo que, sobre todo, lo que dice theorems inherited from one complex variable. Estos teoremas, si ustedes algunos no vieron, tienen que mirar en un libro de variable compleja para entender un poco, pero son teoremas fundamentales, no sé, principio de máximo y cosas así. ¿Ok? Y entonces vamos a pasar a ejemplos de funciones meromorfas. Esa parte es súper importante y vamos a hacer, entonces son páginas de 30 a 36, 38, ¿ok? Entonces, entre ustedes deberían ser de nuevo dos personas que toman eso. ¿Sí? Sí, ¿Está bien? Ok. Entonces, ustedes deciden quiénes son los dos que van a tomar y entonces la próxima semana partimos con ejemplos de funciones meromorfas y tratamos de ver todo este capítulo. ¿Ok? Si ustedes tienen algunos problemas con los teoremas de variable compleja, la página 28 adelante, me avisan y entonces yo voy a preparar un pequeño resumen, pero yo creo que no deberían tener problemas. No son teoremas son teoremas muy importantes, pero no son súper, digamos, difíciles, ¿ok? Se pueden entender fácilmente.
¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Estamos? ¿Ya? Sí. Entonces, ustedes entre ustedes deciden quiénes son los dos que van a seguir. Y después, la semana que sigue, vamos a hablar de las transformaciones holomorfas. Ese capítulo es relativamente corto. Quizás vamos a pasar por un poco más, pero yo no estoy seguro si vamos a poder terminar todos los ejemplos, porque aquí hay algunos que hay que hacer con cuidado, sobre todo, si yo no recuerdo mal, las funciones meromorfas de toro complejo, eso requiere un poco de trabajo. ¿Okay? Los que van a preparar, por favor, revisan y se recuerdan que es la función θ de Jacobi. ¿Okay? Porque se usa ahí. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, perfecto. Ok. Ok, entonces en eso terminamos. Si no hay problemas, no hay preguntas, podemos terminar. Si tienen algo, me avisan por chat o por micrófono. Profe, ¿va a Ujú. subir las notas que mostró al inicio de la sesión Sí, para estudiar? Sí, Ya. sí, yo incluso creo que ya ya los puse en Dropbox, algo voy a subir, sí, obvio. Ya. Sí. Gracias, profe. Ok. Ok, bueno, que tengan buena noche entonces y nos vemos la próxima semana. Ok, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.